Lunes 17 de octubre del 2016, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Paco Moncayo, candidato presidencial de la Izquierda Democrática en alianza con Acuerdo Nacional por el Cambio, que agrupa a organizaciones de izquierda, ex aliados de Alianza País. ¿Se consolida la candidatura de Paco Moncayo en el centro? ¿Es aún posible una alianza con la unidad o son como el agua y el aceite? Los posibles alineamientos para la segunda vuelta también lo revisaremos. Además, Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica, 30 años de lucha por la naturaleza, la experiencia vivida con la partidocracia y la revolución ciudadana. ¿Se elude incluir el tema en la agenda de la campaña electoral? Y además, Marín Bautista, gerente general de FINACOP, la institución financiera que presta servicios a 110 cooperativas de ahorro y crédito. La era digital para las cooperativas de ahorro y crédito y sus efectos en la economía popular y solidaria lo vamos a examinar. Bueno, el escándalo mundial de los papeles de Panamá, denunciado por el Consorcio Internacional de Periodistas, que ha sacudido a varios gobiernos alrededor del mundo, pone en evidencia una red de corrupción en Petroecuador. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Además, un conjunto de fallas sistémicas en la democracia ecuatoriana que comprende a varias funciones del Estado y políticamente a gobierno y oposición. Sobresale el hecho consumado de permitir que el principal involucrado salga del país cómodamente en business class, pasando por policía de migración, y una vez que estuvo a buen recaudo, mediante declaraciones públicas se le advierte que si regresa será detenido, juzgado y sentenciado. Obviamente, ese ciudadano no va a regresar. No es la primera vez que ocurre, ya sucedió con el expresidente del Banco Central, Pedro Delgado. En esa ocasión la Superintendencia de Bancos emitió un informe de auditoría que comprobó peculado bancario y Fiscalía tardó un año en formular cargos ante un juez. Se dictó sentencia declarándolo culpable en ausencia. En el presente caso, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional emitió hace 2 meses un informe de investigación señalando la constatación de indicios de enriquecimiento ilícito. Y adicionalmente el asambleísta Cristian Viteri, de Alianza País, aportó a Fiscalía elementos adicionales de convicción que fueron ignorados. Aquí surge entonces un grave problema de inconsciencia en gobierno y oposición, porque ninguno pasa la prueba del espejo, es decir, que se ven en el espejo y creen que son otros los que se reflejan. Ante esta falla sistémica que cae por su propio peso, el uno dice que no le mete la mano a la justicia y el otro que tampoco lo va a hacer, pero nadie ha pedido que la metan. Ninguno ofrece extirpar las deficiencias del sistema, pues para los unos es muy funcional y para los otros hay que traer a la ONU para que funcione. Pero resulta que Naciones Unidas, de acuerdo a sus normas, lo que puede es cooperar con los funcionarios judiciales y de control que no van a cambiar con las elecciones ni por consulta popular que la Corte Constitucional bloqueará. Por lo cual, ese mecanismo es ineficaz. Mientras todos anuncian que solo piensan en dar empleo, porque según ellos la fiscalización no le interesa al pueblo. Al menos con la inacción de la oposición, el gobierno no puede decir que esto es una infamia, pero no se cumple el deber constitucional de la oposición de fiscalizar que el proceso se lleve correctamente. El interés es el empleo. Habría que averiguar de quién. En todo caso, se sigue jugando con pelotitas de ping-pong. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En 3 semanas, desde que la Izquierda Democrática lo proclamó, la candidatura presidencial de Paco Moncayo da la impresión de consolidarse. Acuerdo Nacional por el Cambio, que agrupa a las izquierdas, lo apoya. También el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera. En la unidad, Marcelino Chumpi y Paul Carrasco se alejan y Chumpi se acerca a Moncayo.
mientras se conversa con Suma y Centro Democrático, y en Avanza se registran desafiliaciones. Pero el asunto es cómo se consolida, ese es el meollo del asunto. Paco Moncayo, candidato a presidente por la Izquierda Democrática. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, qué gusto estar con usted, un saludo a la audiencia. Esta consolidación de su candidatura es en la tendencia de centro-izquierda, a un mes de que finalice el plazo para inscribir los binomios, con los antecedentes de convergencia de la ID con el PSC. ¿Descarta usted un entendimiento con la unidad y su candidata Cynthia Viteri? ¿Son como el agua y el aceite? En política, Alfredo, no hay agua y aceite. Cuando hay intereses nacionales que están por encima de los intereses particulares, hay que conversar con todos, pero no se puede dar pie atrás después de un proceso tan largo en el cual Paco Moncayo participó en unas elecciones democráticas, en la propia izquierda democrática, inmediatamente 4 precandidatos del Acuerdo Nacional por el Cambio dieron un paso al costado y apoyaron esa candidatura, de manera que después de un proceso que nos ha tomado 6 meses aproximadamente, no es cuestión de que alguien lo proponga y que yo diga voy a renunciar a mi candidatura para iniciar un nuevo proceso. Este proceso ya está lanzado y está en marcha desde hace mucho tiempo. Ya Guillermo Lasso dijo que él sería el candidato y que los demás se unan a él, de manera que no podemos volver a cero, comenzar de nuevo, porque sería hacerle un favor al oficialismo. Bueno, yo no estaba hablando de que retire su candidatura. Por otra parte, lo cierto es que el espaldarazo que le dio a su candidatura a Rodrigo Borja, fundador de la Izquierda Democrática, coincide con el apoyo de Marcelo Cabrera, ex ID, que tenía acercamientos de Guillermo Lasso, en la unidad Paul Carrasco, ex ID, y las desafiliaciones de Avanza, que agrupa a buena parte de la ID, dejarían a la candidata de la unidad solo con el apoyo de PSC y Avanza. Pero dada la fuerza de Cynthia Viteri en Guayaquil, yo hablaba de una complementación. ¿No se complementa su candidatura cuya fuerza principal está en Quito? Bueno, podría complementarse, pero vuelvo a decir que estas decisiones no las puedo tomar porque yo considere a Cynthia una gran persona, una muy buena compañera en la Asamblea. Hay un proceso entero, estamos ya en conversaciones para establecer la vicepresidencia, a qué persona le corresponde. Es lastimoso decirlo, pero acuerdos de apuro y acuerdos cuando fracasan, otros acuerdos no se vuelven viables. Usted ha conversado también con el prefecto Jimmy Jairala, expre y líder fundador de Centro Democrático, aliado del presidente Rafael Correa. ¿En qué tendencia lo ubica Jimmy Jairala? ¿Centro derecha, centro izquierda? Bueno, es evidente que Jimmy Jairala es un hombre de centro izquierda. Hemos conversado con él, tenemos una magnífica relación, hemos coincidido en muchos de los temas que importan, esto es, las soluciones que vamos a dar a los graves problemas que nos deja el presidente Correa al país, de manera que en ese sentido no hay ninguna diferencia fundamental. Podemos conversar con Jimmy Jairala, lo estamos haciendo, tenemos coincidencias, lo importante es buscar soluciones para el país, más que hablar solamente de candidaturas. Pero al ubicarse su candidatura en centro-izquierda y descartar un frente más amplio con centro-derecha, ocurre que sus apoyos de izquierda y centro-izquierda agrupan a ex aliados de Rafael Correa y Alianza País, como por ejemplo Pachacuti, MPD, Montecristi Vive, que Democracia Sí, Ruptura, ex socialistas, y la misma ID con un sinnúmero de afiliados que fueron ministros de Rafael Correa. Además, Vilma Andrade, directora de la ID, precisó que su candidatura no es de oposición. Veamos lo que dijo Vilma. Nosotros creemos que es el momento de constituir la innovación, la objetividad, que el país necesita tolerancia, que el país necesita objetividad, que en la medida de que reconozcamos que ha habido proyectos, sobre todo de desarrollo, en beneficio de las grandes masas populares, puedan ser sustentables. Nosotros no vamos a hacer esa oposición ciega que cree que todo lo que se ha hecho en el Ecuador está mal. Tampoco coincidimos con el oficialismo que cree que todo lo que está haciendo es perfecto. Los grupos de izquierda que lo apoyan pues impugnan precisamente
la confusión de todos los poderes, de todas las funciones del Estado, la criminalización de la protesta social, demandan fiscalización, acusan corrupción. Entonces, si no es de oposición su candidatura y descarta una alianza con centro derecha, ¿cuál es el cambio que propone? ¿Volver al izquierdismo inicial de Rafael Correa y Alianza País? La posición nuestra en la política, no de ahora, estuve 4 años en la Asamblea y estuve defendiendo las libertades, los derechos, la legalidad, combatiendo todos los intentos de apoderarse del Estado, que ha sido la política del gobierno. Estuve en una lucha tenaz en cada ciudad, en cada provincia, luchando en la consulta cuando se le quiso meter y se logró meter la mano a la justicia. Estuve con el juez Garzón denunciando todas las irregularidades en la constitución de la Corte Nacional de Justicia. Estuve en la Corte Constitucional denunciando la inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación, de las reformas realizadas al Código de la Democracia. He estado en oposición, en una oposición, por supuesto, dura a la vez que serena. Lo que dice Vilma es correcto. Todo lo bueno que se haya hecho hay que continuar y mejorar. No podemos volver a la práctica de los que se consideran refundadores del país y terminan destruyendo al país. Todo lo que haya de bueno hay que mejorar, todo lo malo hay que corregir y todo lo indeseable y que es mucho hay que suprimir. Me parece que eso es coherente con una oposición seria, decidida a hacer todos los cambios fundamentales que el Ecuador necesita para salir de la profunda crisis económica, moral, jurídica, institucional en la que nos deja el correísmo. Días después de que usted indicara que en segunda vuelta apoyaría a un binomio de oposición en caso de que no llegue pues, a la segunda vuelta, en Radio Majestad indicó que en la segunda vuelta podría apoyar a Lenín Moreno si él se compromete con el plan de gobierno de Acuerdo Nacional por el Cambio. ¿Ratifica eso el izquierdismo inicial de Alianza País al que volvería Lenín Moreno, quien inicialmente también era izquierdista, del MIR, del movimiento revolucionario? Lo que no se dice es la frase completa. Yo dije que sí, lo que usted acaba de expresar, pero que dudaba mucho que Lenín Moreno quiera suprimir la función de participación ciudadana y control, que quiera derogar la ley de comunicación, que quiera derogar la ley de educación superior. Y dije, mi posición está muy, muy lejos del oficialismo porque soy un demócrata, porque creo firmemente en los principios fundamentales de la democracia. Por eso es que han caído en ridículo tanto el Telégrafo como todos aquellos que comenzaron a retuitear esa mentirosa noticia, han quedado en el ridículo y han demostrado que del un lado y del otro lado están temerosos de ver cómo hay una candidatura en la que el pueblo dice, por fin tenemos por quién votar. ¿Cómo va a suprimir la función de transparencia, digamos, no la función de transparencia, el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido el instrumento del Ejecutivo para apoderarse de las otras funciones del Estado? He planteado que inicialmente, al iniciar las funciones como presidente de la República, convocaré a una consulta popular para derogar todas las enmiendas tramposas que aprobaron en la Asamblea y para crear instituciones democráticas suprimiendo aquellas que están convirtiendo a este país en un Estado absolutista, totalitario, autoritario. Tenemos que recuperar nuestras libertades, nuestros derechos, nuestra democracia, nuestras instituciones republicanas. En una consulta de una sola vez pediremos al pueblo que se exprese sobre estos aspectos fundamentales. Según los artículos 441, 442 y 443 de la Constitución, eso es una reforma a la estructura del Estado. Y según el 444, eso solo se hace por constituyente. ¿Cómo lo van a hacer entonces? Los juristas constitucionalistas que están trabajando en el equipo de plan de gobierno han establecido este mecanismo como un mecanismo posible
para estas reformas. Sucede, en cambio, que si vamos a llamar a una asamblea constituyente o constitucional, si estamos en un proceso de grave crisis económica, el país se pararía por lo menos un año hasta saber qué resulta de una nueva constituyente. Las constituyentes no solucionan los problemas del país. Lo que va a solucionar es un liderazgo, como usted lo planteaba, honesto, de manos limpias, que no tenga nada que ocultar, que haya combatido la corrupción, que haya hecho lo que dice que va a hacer, como entregar nuevamente a la sociedad civil la capacidad de controlar a las autoridades para que éstas actúen dentro de los marcos de absoluta transparencia y honestidad que se requiere, porque la plata que se va por corrupción implica un alto porcentaje de los recursos que hacen falta para otros aspectos fundamentales, como para promocionar la agricultura, la ganadería, la producción, la productividad. Eso es lo que vamos a hacer. Paco Moncayo, candidato a presidente por la Izquierda Democrática. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, nos vamos a una pausa y al regresar estará Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica. Su aporte en 30 años de lucha por la naturaleza, la necesidad de dinero por parte del Estado debilita las políticas ambientales, lo vamos a revisar al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. Dicen que el poder corrompe, pero hay que ver siempre quién es el que llega al poder, a tener poder. Quizá no es que lo corrompió el poder, sino que siempre estuvo corrompido. Lo dijo Luca Podrán, músico ítalo-escocés. Martínez, presidenta de Acción Ecológica, bienvenida a Contacto Directo. Hola, buenos días con todos y con todas. Buenos días. Acción Ecológica lleva 30 años trabajando en defensa de la naturaleza. De hecho, fueron parte de las organizaciones que lucharon para que en nuestra Constitución se reconozca a la naturaleza como sujeta de derechos, pero también propusieron temas como el mantener el crudo del Yasuní. Si hacemos un balance de cuando imprimimos esta Constitución, antes, en la época de la partidocracia, a lo que luego recogió Montecristi y lo que hemos vivido en los últimos años con este gobierno, pues ¿cómo lo califican? Bueno, yo creo que los temas ambientales siempre han sido complejos en los diferentes gobiernos. Ha sido un tema incómodo porque cuando uno habla de lo ambiental habla de todas estas cosas que no se quieren reconocer, que son los impactos que hay detrás de muchos de los proyectos de infraestructura o de muchos de los proyectos económicos. Esos silencios que ocultan que muchas veces lo que se propone tiene un costo altísimo para la naturaleza, para los pobres, para las comunidades en general. Es decir, siempre han sido temas incómodos. Cuando sucedió la constituyente y cuando hubo todo este movimiento inmenso de sectores sociales, de indígenas, de campesinos y de ecologistas también, y se logró incorporar elementos como los derechos de la naturaleza, el summa causa y la plurinacionalidad, empezábamos con mucha expectativa lo que iba a ser una nueva época, digamos, ¿no? Un Estado que tenga obligaciones de defender la naturaleza y que deba respetar a sus defensores y defensoras. Lastimosamente el balance que hacemos de esta época es un balance triste, es un balance que demuestra que se sigue apostando a estos procesos a estos procesos productivos que tienen un costo ambiental altísimo, como es la minería a cielo abierto, que se sigue expandiendo la frontera petrolera, que no se respetan las áreas protegidas y que iniciativas que nos convocaron a la sociedad, tan importantes como la de proteger el Yasuní, la zona más biodiversa del planeta y territorios de pueblos, inclusive en aislamiento voluntario, y nos sumamos todos con entusiasmo, confiados en que esa naturaleza iba a ser respetada. Desgraciadamente nos tuvimos que dar el canto en los dientes. Bueno, porque, justamente en ese tema, en el del Yasuní, pues no solo que la propuesta de dejarlo bajo tierra fracasó, el gobierno, claro, argumentó que ese fue su plan A, que tenía la intención, pero que pues ante la negativa de la comunidad internacional no les quedó más que explotar. Ahora, está también la incorporación del bloque 43 ITT, ahora mismo pues que se está explotando. ¿Qué información tienen ustedes sobre eso? Sobre cómo se están manejando ya hoy esos trabajos. A ver, dos cosas. Primero, que no creo que la comunidad internacional haya fracasado. Creo que nunca la comunidad nacional e internacional hayan apostado con tanta pasión
por proteger una zona como esta. Lo que está pasando, lo que está ocurriendo a nivel local, las veces que uno ha podido entrar con todas las dificultades que hay porque hay una censura para poder hacer una observación en la zona, se ve que efectivamente se están construyendo espacios, se están abriendo espacios, derechos de vía grandes, gigantescos. A pesar de que se llaman senderos ecológicos, hay una parte que es la propiamente que se encementa, que es un poco pequeña, pero para poder abrir esos trechos se ha deforestado a los dos extremos. Están empezando ya las actividades, sobre todo en el Tiputini, es decir, en la parte más al norte del bloque 43, está en plena actividad el bloque 31 y tanto el 31 como el 43 son parte del Parque Nacional Yasuní. Es decir, hay la intención de mantener esta actividad a pesar de los costos del petróleo, a pesar de la oposición de la gente, a pesar del esfuerzo inmenso que hicieron sobre todo los jóvenes en este país para intentar frenar por vía de una consulta popular. Y le preguntaba qué información tienen, porque la Asamblea debe dar seguimiento a la implementación de lo que fue la Declaratoria de Interés Nacional. La función ejecutiva debe informar semestralmente a la Asamblea sobre el cumplimiento de esa Declaratoria de Interés en todos los ámbitos, económico, técnico, social. Hay vedurías que deben acompañar este proceso. ¿Ustedes creen que se ha cumplido con todo esto? Por supuesto que no. Se han hecho un par de simulacros de visitas a la zona con algunos asambleístas, en donde llegas, vas a un punto, ves lo que te quiere mostrar la empresa, pero no ha habido una verdadera observación de la zona. Debo decir que en un momento dado el vicepresidente de la República me mandó un metro para que vaya a medir la carretera y nosotros hicimos todo el esfuerzo de ir, metimos bicicletas para hacer los recorridos, para los recorridos de la zona y pues, pretendíamos medir la extensión de la carretera y visitar lo que nosotros llamamos el patio trasero de las actividades petroleras, pero por supuesto que no hay cómo entrar, usted no puede entrar ni con cámaras de fotos, es decir, es imposible hacer observaciones. Se tiene información del grado de deforestación y de intervención porque hemos logrado tener imágenes, fotografías aéreas, imágenes satelitales y porque hemos logrado tener información muchas veces de los propios trabajadores que están contratados y que nos cuentan qué es lo que está pasando dentro, y es triste lo que pasa dentro, a pesar de que se pretenda presentar imágenes de que la operación es reducida, ¿no? Ahora, y de ahí la importancia de la transparencia en toda esta información. El país vive ahora un periodo electoral y este tema, además, el que respecta a la posición de los candidatos a la presidencia sobre los derechos de la naturaleza, la minería a gran escala, hablemos de la explotación en el Yasuní, el manejo de los campos, también las técnicas utilizadas, pues no ha sido aún de gran discusión en la agenda electoral. ¿Ustedes creen que los candidatos deben decir abiertamente cuál es su posición sobre estos temas? Y yo creo que ya no se pueden ignorar estos temas. Creo que si hay un tema que apela al conjunto de la ciudadanía son justamente estos temas ambientales porque tienen que ver con nuestro futuro. Mire, este momento se está haciendo en el Ecuador la reunión de Hábitat. La reunión de Hábitat no es sino una convocatoria mundial de discusión de qué es lo que está pasando con nuestro hábitat. Y lo que está pasando con nuestro hábitat es que está en peligro. Es que está en peligro la posibilidad de existencia de la misma especie humana. Ya el cambio climático no es una amenaza, es una evidencia de que se están provocando distorsiones inmensas. Usted tiene que se están contaminando los ríos, ya los problemas que vamos a tener y que empezamos a tener en el Ecuador por el agua limpia son grandísimos. Entonces, un candidato que no quiera enfrentar con realidad qué es lo que va a hacer con estos grandes proyectos de impactos ambientales, digamos, está creando, está de alguna manera engañando a la gente. Y eso es lo interesante, a lo que usted se refiere. ¿Qué pasa con los grandes proyectos? Ustedes presentaron recientemente un informe sobre una visita de campo en la zona del proyecto, por ejemplo, el proyecto minero Mirador, que está en la cordillera del Cóndor. Y una de sus observaciones es que hay que impulsar un debate sobre las condiciones en las cuales se están implementando la minería a gran escala en nuestro país. La discusión no está solamente en si están a favor o si están en contra de la minería, sino en cómo se lo está implementando también. Justamente, yo creo que el punto es que se abra esa discusión y que la sociedad tenga derecho a decidir qué pone en la balanza. Usted tiene que muchos de estos proyectos, efectivamente lo que se anuncia y se dice a la gente es que va a haber empleo, es que van a haber inversiones o ingresos, pero se oculta que se va a destruir el agua, que la gente campesina no va a tener esto, que va a haber que desplazar gente, que vas a tener una secuela de contaminación que te va a significar enfermedades, problemas sociales. Entonces, lo que hay que hacer es abrir la discusión para que seamos capaces de discutir qué vamos a hacer, en qué condiciones,
y en dónde no podemos hacer actividades, es decir, actividades destructivas en áreas protegidas suena casi ridículo. Y debo recordar que el cóndor era, hasta antes de este gobierno, una de las reservas naturales más importantes, tenía un régimen prácticamente de intangibilidad, y que esa reserva de bosques del sur, que se llamaba, fue eliminada justamente para dar paso a estas actividades de minería a cielo abierto. Ahora, hay puntos a favor y en contra en relación a ello, por ello es importante ver cuál es la posición de los candidatos. Ese es un tema. ¿Qué otros creen que son significativos para definir de cara a los retos que nos esperan en los próximos años? Bueno, yo creo que es muy importante que el Estado asuma, como se ha dicho aquí, las responsabilidades sobre la naturaleza, pero además que asuma un proceso de respeto a quienes son defensoras y defensoras de la naturaleza. Esto para nosotros es muy importante. Nosotros cumplimos este año nuestros 30 años de vida, y la manera como la vamos a celebrar es justamente haciendo un homenaje a todas estas comunidades, a todas estas personas que han defendido la naturaleza y que en lugar de ser reconocidas han sido hostigadas, criminalizadas, judicializadas. Entonces, parte del proceso de reconocimiento y de respeto a la naturaleza es reconocimiento del papel de los defensores y defensoras de la naturaleza. Entonces, una de las cosas que debe, digamos, los distintos candidatos comprometerse es asumir un proceso de respeto y reconocimiento de quienes están defendiendo esos bienes comunes, esa posibilidad de defensa del patrimonio natural y cultural de nuestro país. Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 30 minutos, una pausa, y al regresar estará Marín Bautista, gerente general de Financoop. La era digital entra en la economía popular y solidaria, sus efectos en las cooperativas de ahorro y crédito lo analizamos al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. La corrupción está en todos lados, en todos los países, eso lo sabemos. La diferencia es que si uno mira el largo plazo, descubre que la corrupción impide que un chico coma o que un hospital tenga insumos. Lo dijo Facundo Manes, neurocientífico argentino. Según el artículo 311 de la Constitución, el sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. La Caja Central Financoop es una institución financiera de segundo piso que da a 110 cooperativas de ahorro y crédito en 19 provincias productos financieros y servicios complementarios en el marco de la economía popular y solidaria. Está con nosotros su gerente Marín Bautista, gerente de Financoop. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, doctor. Un saludo a la audiencia. A la orden. La era digital marcó un impulso en la bancarización. Antes de entrar a tratar los efectos del proyecto La Cooperativa Digital en el sistema financiero, la economía popular y solidaria dentro del sistema financiero, ¿qué espacio está ocupando actualmente? El sistema cooperativo nacional a la fecha está constituido por una membresía del orden de 5 millones de personas en todo el territorio nacional. Esta participación le da la fuerza necesaria como para entrar a un proceso de mejorar el servicio a través de canales digitales que puedan facilitar a través de varias opciones al usuario, no solamente en que tenga que ir a las oficinas a hacer transacciones, sino que la podrán hacer a través de la web o a través de un teléfono móvil. Esto le ahorra tiempo, le ahorra costos al usuario y también a las instituciones. Hoy día este es un mecanismo que consideramos vital. La era en el mundo, en el continente, está orientada a la digitalización. Cómo ahorrar tiempo, cómo achicar los espacios para que el cliente, el socio, se sienta mejor atendido, con mayor comodidad y prácticamente con un costo ínfimo, ¿no? Según el mismo Entonces, artículo 311 de la sí. Constitución,
Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. El proyecto de la cooperativa digital, sucintamente, ¿qué consiste? ¿Cómo se enmarca dentro de este mandato constitucional? Esto se enmarca de la siguiente forma. La Caja Central es una cooperativa de cooperativas que en este momento tiene el músculo necesario como para haber invertido recursos en una plataforma tecnológica y operativa capaz que las 115 socias que hoy día son parte de Financop puedan conectarse y brindar a través del switch transaccional que tiene Financop este tipo de servicios a sus socios sin mayor inversión. La Caja Central no solamente es una institución cooperativa financiera de segundo piso intermediaria, sino que además brinda servicios complementarios y constituye un mecanismo de mitigación de riesgos y trata de hacer economía de escala. Este es un ejemplo de la economía de escala hacia las cooperativas. La Ahora, Caja ¿Financop es la Central única invierte institución de ese desarrollo. tipo en el sistema o hay otras también? En este momento la Caja Central es la primera y la única. La Caja Central, doctor Pinargote, nació a raíz de la crisis financiera del año 99 y en ese entonces las cooperativas tenían el temor de ser contagiadas por la crisis que hubo bancaria. Y ahí nació como un mecanismo alternativo de financiamiento porque las cooperativas no tenían otro mecanismo de financiamiento, no eran sujetos de crédito del Banco Central como sí fue la banca. Entonces a partir de ahí nace la Caja Central, que ahora es el soporte financiero a las cooperativas de ahorro y crédito de primer piso. Ahora, Nosotros la Caja Central operamos, sirve a sí. 110 cooperativas y en total, ¿cuántas más hay en todo el sistema? En todo el sistema hay aproximadamente 770 cooperativas de ahorro y crédito, pero las 115 que son parte de Financop, esas cooperativas constituyen aproximadamente el 88% de todo el sistema nacional. Las cooperativas de ahorro y créditos están organizadas por segmentos. Segmento 1, digamos, son las cooperativas de 80 millones a más, que hay 26 cooperativas. Segmento 2, que es las cooperativas que tienen entre 20 y 80 millones, sí, que hay 38 cooperativas. Segmento 3, que tienen activos entre 5 y 20 millones. Segmento 4, entre 1 y 5 millones. Y segmento 5, entre hasta $1 millón en activos. Esa es la distribución de las cooperativas que están en locales rurales, etcétera, pero las más representativas sin duda son partes de la Caja Central que tienen influencia a nivel nacional con más de 1000 puntos de atención. Ahora, se afirma que servicios como la billetera móvil, tarjetas de crédito, chequeras y otros que beneficiarán a la inclusión de instituciones financieras dedicadas a otorgar microcréditos, donde los bancos no han podido llegar. Pero tal vez no han podido llegar porque esas tasas de interés, según el Banco Central, son microcrédito minorista 26.69%, microcrédito de acumulación simple 24.91% y microcrédito de acumulación ampliada 21.3%, más del doble que las tasas para otros sectores productivos. ¿Cómo se podrán bajar esas tasas? Bueno, el sector cooperativo tiene un promedio del orden del 20% en las tasas de interés para el sector microcrédito. Hay una diferencia sustantiva. Claro, las cooperativas constituyen instituciones financieras, sociedades de personas generalmente locales, y eso beneficia a los socios. Hay una mayor cercanía, mayor relación, hay un mayor conocimiento del mercado, etcétera, y eso de alguna forma acorta costos, que es una ventaja con relación a otro tipo de instituciones. O sea, esa aproximación o acercamiento de los bancos a los pequeños negocios que no se da y se da a través de las cooperativas,
¿qué tipo de actividades, digamos, llega? ¿Qué tipo de actividades promueve con estos microcréditos? Con estos microcréditos se promueve, digamos, el desarrollo de la sociedad, de las comunidades, de las zonas locales, de los emprendimientos, ¿no? Y precisamente estos mecanismos, estos canales alternativos, digamos, digitales que estamos promoviendo, no solamente es la billetera electrónica, ese es el fundamental que ya está en piloto en Riobamba y estamos saliendo a producción de forma más extensa a partir de diciembre, sino que también estamos implementando en las cooperativas, porque ya tenemos la normativa, tarjetas de débitos, tarjetas de crédito, y estamos impulsando un proyecto de cuentas corrientes con el órgano regulador y el organismo de control, porque de esta forma vamos a reciclar mejor y repotenciar el sistema cooperativo de ahorro y crédito, que son instituciones locales, son instituciones eficaces para llegar mejor a sus socios. Todos los clientes son socios de la cooperativa y participan en ella en los diferentes servicios. A través de la billetera electrónica, los socios podrán no solamente hacer retiros, hacer compras, hacer pagos, pueden hacer transferencias, podemos hacer ventanillas compartidas, es decir, hay una gama de opciones que progresivamente los socios, también rurales, los socios cooperativos, que es otro nicho que el que tenemos nosotros, entonces van a ir progresivamente adentrándose y experimentando esta nueva era digital que realmente... El proyecto cooperativo digital se encuentra en su fase piloto. ¿Con qué plataforma tecnológica? ¿Qué falta para consolidarse con una plataforma propia, o esta plataforma ya existe, o utilizan la del Banco Central? ¿En qué sentido funciona? Nosotros tenemos una plataforma tecnológica que hemos adquirido en alianza con una organización americana uruguaya, Banking League. Y bueno, estamos listos, es una plataforma robusta que tiene experiencia en otros sistemas financieros de la región. Y también estamos, en el caso del Banco Central, estamos listos para conectarnos cuando sea necesario, cuando ya esté el Banco Central también dispuesto tecnológicamente para hacer la conexión. O sea, nuestra plataforma está hoy día en piloto, está en proceso. Claro, ¿y cuánto tiempo durará para consolidarse definitivamente, digamos? No, nosotros estamos previendo en diciembre del presente año. Es corto realmente, ¿no? Sí, pues es un plazo muy corto, y en ese momento se van a producir sus efectos que usted ya señaló respecto a la dinamización de actividades productivas que dependen de las cooperativas de ahorro y crédito. Sí, queremos promover la mayor utilización a los emprendimientos de todo el país, de todas las regiones, de todas las localidades, tanto urbanas, periurbanas como rurales. Ellos van a tener este acceso, y a través de esta accesibilidad también es un mecanismo muy importante de inclusión financiera, de información financiera, de tal suerte que las nuevas generaciones se vayan acostumbrando a este mecanismo que ya se utiliza en otros países, incluso en el Ecuador mismo, a través de la banca. Entonces, así es, no es ya es hora de que eso llegue al país. Marín Bautista, sí, gracias por su participación también. en Contacto Directo. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Estefi. Concluimos así este espacio, deseándoles a ustedes una excelente semana, y nos volvemos a encontrar mañana en Contacto Directo al Frente. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Muy bien.